1:19. Y antes de orar al Señor y presentarnos delante del Señor, me gustaría decir que esta es una serie ya que está por culminar acerca de los principios teológicos de nuestra congregación. Y en esta mañana vamos a ver lo que me ha gustado llamarle el enfoque evangélico. Enfoque que ha sido no nada más, digamos, con el sentido utilizado desde hace 300 años, sino desde el inicio de la historia del cristianismo, un enfoque centrado en el evangelio. No nada más en la predicación, no nada más en la enseñanza, sino en vivir la vida cristiana también. Y va a haber una serie de mensajes. El primero de hoy es un mensaje compartido, el evangelio. En segundo lugar, hay una autoridad compartida que son las Sagradas Escrituras. En tercer lugar, una experiencia compartida, que es el nuevo nacimiento. En cuarto lugar, una visión compartida, el avivamiento. Y en quinto lugar, una misión compartida, que es el evangelismo. Y en sexto lugar, un fin compartido, es darle la gloria a Dios en todo. La iglesia se ha caracterizado por esos 6 pilares fundamentales en toda la historia. Cuando conocían a sus señores, cuando vieron cara a cara a sus señores en las Escrituras. Y antes de iniciar, oremos al Señor para que, por medio de su Espíritu, ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Padre y Señor, nos presentamos delante de ti, dándote gracias, Señor, por todo. Adorando tu nombre, Señor, y exaltando. Reconociendo que tú eres el único Señor, el único soberano, Dios todopoderoso. Que eres digno, Señor, que nuestras mentes piensen en ti. Que eres digno, Señor, de ser contemplado. Digno de que nuestras bocas, Señor, se abran en adoración, en una exultación, Señor, a tu nombre. Eres digno, Señor, de cada minuto de nuestro tiempo. Eres digno de cada ámbito, Señor, de vida nuestra. Porque solamente tú eres Dios grande, Dios fuerte, Dios poderoso, Señor. No solamente por los beneficios que recibimos de ti, no solamente por tu misericordia, no solamente por tu amor, Señor, porque tú eres digno, Señor. Oramos tu nombre, Señor, y lo exaltamos. Pedimos que por medio de tu Espíritu ilumine nuestra mente. Ilumine, Señor, nuestro corazón. Que podamos, Señor, sinceramente atender tu voz. Como las ovejas que oyen al buen pastor, Señor. Que nuestra dura cerviz, Señor, sea quebrada por tu palabra, Señor. Y que nuestra voluntad sea sujeta, Señor, a la tuya. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, aquí el apóstol Pablo en 1 Corintios 1:18. Creo que todos tienen una Reina Valera 60, pero la mayoría de las traducciones de las 43, 47 traducciones que tenemos en español, le ponen un título en el versículo 18. En la Reina Valera 60 le ponen Cristo, poder y sabiduría de Dios. Y lo que hoy vamos a ver es el mensaje compartido que la iglesia siempre ha tenido. Pablo en el versículo 22 y 23 dice: nosotros predicamos a Cristo y este crucificado. Así que el fin y el clímax del Evangelio. Pablo comienza el versículo del 18 al 20. Él presenta la tesis de su argumento. Y él dice: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría de Dios? Pablo en el versículo 18 presenta una gran frase, dice: porque la palabra de la cruz
Otras traducciones, sabemos que la palabra el logo nos pone el mensaje de la cruz y da un adjetivo que califica ese mensaje de la cruz. Es locura, pero es locura a un grupo específico, es locura para los que se pierden. El término aquí en griego para locura es moria y significaba insensatez, absurdo. En el griego clásico utilizado por Platón en su libro La República, él utiliza este término para criticar ideas que son irracionales, que son totalmente llevadas a la locura. Por lo tanto, lo que Pablo dice aquí, en los Corintios, una ciudad cosmopolita, pagana, donde abundaba mucho la filosofía, si lo vemos en el versículo 22, lo dice: los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría. Lo que Pablo está diciendo es que para los que se pierden, el mensaje de la cruz, la palabra de la cruz, es una completa irracionalidad. Solo un loco mental, una persona con una discapacidad cognitiva que su cerebro no funciona, creería el mensaje de la cruz. Para los que se pierden, el mensaje de la cruz no es nada más: ay, pobrecito, los evangélicos, que no comunican. Existen los cristianitos, como si fuéramos animales que no tienen lástima, moribundos, sino que más bien en su ego y en su propia personalidad es tan irracional el mensaje de la cruz. Es una completa absurda, una completa estupidez para el orgullo y la mente carnal y caída del ser humano. Entonces Pablo comienza diciendo, da un contraste entre la sabiduría humana y la sabiduría divina, desde el versículo 18 al versículo 25. Y debemos entender que esa palabra de la cruz, ese mensaje de la cruz, no es tan solo un mensaje nada más de palabras, sino que también es un evento histórico, un evento salvífico. Juan 1:1, desde el principio era el verbo. El verbo era Dios, el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Invertía el orden. Aquí la palabra cruz tiene un término griego que es stauros. Para el mundo romano, la cruz, ¿verdad?, era un símbolo de vergüenza social. Recuerden que la muerte en la cruz no era típico del castigo judío, era típico del castigo del derecho romano. Era una paga por un crimen cometido, pero ese castigo era estipulado por el derecho romano, no el derecho judío como tal. Por lo tanto, para el mundo greco-romano, la cruz significaba una vergüenza social. Cicerón, un antiguo erudito y un antiguo orador de retórica romana, llamó la crucifixión por estos términos: el castigo más cruel y más repugnante. Para el mundo romano, morir en una cruz era el castigo más cruel y más repugnante que podía un ser humano experimentar. Pero para Pablo es poder de Dios. Porque miren lo que dice Pablo. Porque la locura de la cruz, porque la palabra de la cruz es locura lo que se pierde. Pero a los que se salvan, esto es a nosotros, no es locura, es poder de Dios. Y ese poder de Dios se convierte en gloria. Vayamos a Gálatas 6:14. Gálatas 6:14, mi hermano que lo tenga lo puede leer. Gálatas 6:14. Sí, por favor. Pero luego de que gloriarme, si no es la gloria de nuestro Señor Jesucristo, porque tiene un mundo, me he crucificado a mí y yo un mundo. Lejos esté de mí gloriarme, sino que En la cruz de nuestro Señor Jesucristo. para los romanos la cruz vergüenza social.
El crimen más horrible que un ser humano puede experimentar, el castigo más horrible. Pero para Pablo, se gloria en la cruz de Cristo. Se gloria en la cruz de Cristo, para lo que el hombre es débil, indefenso, horrible, cruel, donde se representa bajeza. Pablo dice: aquí está la gloria. Es totalmente diferente. Totalmente diferente. Por lo tanto, Pablo aquí establece lo que los teólogos han llamado por muchos años la estaurología, la teología de la cruz. Teología que se ha perdido en nuestros púlpitos hoy, y teología que es el centro de la fe cristiana. Sin teología de la cruz no hay cristianismo. Hoy en día podemos decir, robándole las palabras al doctor Martín Lutero, tenemos una teología de la gloria en vez de una teología de la cruz. Al parecer, Dios se muestra en lo rimbombante y en lo glorioso del ser humano. Cuando la Biblia se muestra que Dios demuestra su rostro en la faz de Cristo en la cruz. Para lo que el hombre parece locura, es donde Pablo dice: el poder de Dios se manifiesta. Romanos 1:16, que dice Pablo: no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. Utiliza el mismo término griego: dinamis ton theou, poder de Dios. Es el mismo término que utiliza. Y después concluye: para salvación a todo aquel que cree. Ahora no siente vergüenza por hablar de la cruz. Para un romano era vergonzoso. Para todos los países que estaban bajo el imperio romano, era una vergüenza hablar de la cruz. Mucho más vergonzoso decir que era siervo de aquel que murió en la cruz. Y aún más vergonzoso decir que él es el Señor. Pero para Pablo era el motivo de su gloria. Y eso es lo que debemos pensar. Pablo subvierte el símbolo. La cruz era sinónimo de maldición, Deuteronomio 21:23. Eso deberíamos saberlo de memoria. Maldito todo aquel que se ha clavado en un madero. Y vemos que se convierte en gloria en Gálatas 6:14. Y Pablo presenta aquí una paradoja muy central. Vayamos a los versículos 23, 22 y 23. Dice: porque los judíos piden que, si hemos leído los evangelios, ¿qué le dijo el Señor a esa generación perversa que demandaba señales? Señales piden, pero señales no les dan nada. Y siempre cuando Dios daba las señales a los judíos, no era para darle de bendición, era para reprocharle su incredulidad, era para demostrarle al Señor su disciplina divina. Pero no era porque el Señor no cumplía el capricho al pequeño Israel malcriado, y el Señor le decía: ay, está bien, mi niño chiquito Israel, te voy a complacer. Era para demostrarle que era un incrédulo, que no confiaba en el pacto de Dios, en la promesa de Dios, o era porque Dios mismo, en base a la incredulidad de su corazón, lo quería castigar a toda la señal. Para que viendo con sus propios ojos no vean, y oyendo con sus propios oídos no oigan, y no se conviertan y no se arrepientan de sus pecados. Esa fue la frase, o mejor dicho, la respuesta de nuestro Señor Jesucristo cuando los apóstoles le dijeron: hey, ¿por qué tú a ellos le hablas tu parábola y a nosotros no? Y él les dijo: a ellos yo les escondí el mensaje, pero a ustedes les he dado a entender la verdad. Y miren lo que dice Pablo más adelante: y los griegos buscan sabiduría. Y la palabra griego denota el gentilicio gentil, valga la redundancia. No nada más a los corintios, que por supuesto eran griegos, sino a todos los gentiles que no eran judíos. Y en este caso, Pablo estaba en Corinto, una ciudad donde la filosofía, donde el humanismo, donde la mente humana tenía un trono y un pedestal.
Y Pablo dice, los griegos buscan sabiduría. Pero da otro grupo, ya habló de los judíos, ya habló de los gentiles y griegos. Y en el versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles, otra vez usa el mismo término, locura. ¿Por qué para los judíos sería un tropezadero? El griego aquí es escándalo. La misma traducción, el mismo grado para escándalo en español. ¿Por qué sería la cruz un escándalo para el judío? Sencillo, Deuteronomio 21-23. Maldito todo aquel que es clavado en un madero. La crucifixión de nuestro Señor Jesucristo contradecía la esperanza mesiánica de un libertador político. ¿Por qué? Porque el judío, con su teología de la gloria, pensaba que Dios iba a entrar al mundo humano por la fuerza, por la dominancia política, por la diplomacia, por guerras, por el poder humano, por lo que se puede uno apreciar como ser caído. Mas Dios hecho hombre se encarnó. Fue concebido por el Espíritu Santo de una virgen sobrenaturalmente. Siendo el rey, nació en un pesebre. No tenía dónde reposar su cabeza. Comía con pecadores, con publicanos. Dejaba que rameras y prostitutas lavaran sus pies. Se juntó con la calaña social. El pueblo judío nunca aceptaría que un rey, un Mesías, pudiera tener relaciones sociales con lo más vil y lo más menospreciable de una sociedad. Pero eso no fue el todo, sino que ese Mesías, ellos rechazaron, la piedra rechazada por los edificadores, según Pedro, murió en madera y recibió maldición. El justo, dice Pablo, por los injustos. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, o sea, lo trató como pecador. Es un escándalo para el judío. Es tropezadero. Y para los griegos, la idea de un Dios crucificado era absurda en una cultura que valoraba la inmortalidad divina. Recuerda el panteón griego, Zeus, Apolión, Hades, el dios de la muerte, Helios, el dios del sol. Dioses que según su mitología y según su pensamiento bajaban a la tierra para gozar de todos los beneficios humanos, no para morir. ¿Cómo un Dios puede morir en la cruz? Es locura. Que ese Dios demuestre su fuerza por medio de una crucifixión y una resurrección. Porque si leemos la mitología de los griegos, la fuerza de sus dioses se basaba en la guerra, se basaba en la muerte, se basaba en los caos, en la destrucción del mundo y en la destrucción de dioses más pequeños y los semidioses. Pero la Biblia representa el poder de una forma más diferente. Dinamis ton Theou, el poder de Dios, se manifiesta totalmente diferente al poder humano. Y es lo que Pablo está hablando aquí en su argumento. Y Pablo establece aquí muy bien el argumento. Y miren lo que dice el versículo 19. Él cita aquí a Isaías 29:14. Y dice, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Ojo con esto, Pablo no dice, no cita a Isaías diciendo, destruiré la sabiduría de los necios. Y tampoco dice, desecharé el entendimiento de los fatuos. No, está hablando aquí de una jerarquía humana, de una aristocracia y una élite intelectual. Algo muy claro, destruiré la sabiduría
de lo que son considerados humanamente por el poder de los hombres sabios, y desecharé el entendimiento de lo que humanamente son aceptados como entendidos. Es decir, Pablo aquí está dejando muy claro que Dios con la sabiduría humana no tiene nada que ver. Absolutamente nada que ver. No hay amiguismos y no hay treguas con esa sabiduría humana. ¿Qué dice Santiago? Porque la sabiduría del hombre o la sabiduría humana es terrenal. ¿Es qué más? Animal y diabólica. No son adjetivos muy lindos para calificar el entendimiento humano o la sabiduría de los sabios. Para Dios, la sabiduría humana es esa. Esa es la sabiduría humana. ¿Qué dice el proverbio? El principio de la sabiduría. No dice, es la inteligencia y es la intelectualidad humana. Tampoco dice, es la cultura que tengas, el bagaje cultural en tu mente. No lo dice la Biblia. ¿Qué dice? No seas sabio en tu propia opinión. Es totalmente diferente. Pero Pablo no se queda allí. Y cuando él cita Isaías 29, el propósito de Pablo es muy claro. Mostrar que Dios siempre ha desafiado la sabiduría humana y siempre la va a desafiar. Siempre. El Evangelio de la cruz del Señor Jesucristo desafía la sabiduría terrenal, animal y diabólica del ser humano. Es decir, el motivo de la cruz de Cristo es reventar el orgullo del hombre. Lo desafía totalmente. Y por eso que para los que se pierden, el Evangelio es gloria, es decir, el Evangelio es locura, el Evangelio es vergüenza, el Evangelio es una completa estupidez, porque según su mente carnal, que no percibe las cosas espirituales, según su mente caída, según el orgullo que impregna cada faceta de su corazón, es un absurdo mensaje de la cruz. El hombre quiere mérito propio, así sean sus estúpidas ideas. Quiere mérito, quiere reconocimiento, quiere aplauso, quiere gloria. La Biblia dice que Dios no comparte su gloria con nadie. El Evangelio de la cruz de Cristo solo le lleva la gloria a Dios. Debemos entender esto, que Dios me barata la sabiduría de los hombres. Pero Pablo hace tres preguntas retóricas. Veamos el versículo 20. Dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? En la nueva versión internacional se traduce de una forma un poco más entendible. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? Corintios, despierten, ¿dónde están? ¿Dónde está Platón? Diría Pablo. ¿Dónde está Sócrates? ¿En dónde se encuentra Aristóteles? ¿En dónde se encuentra Epicurio? ¿Dónde están los estoicos? Y puede, Pablo, desde esa época hasta el día de hoy, en todos los pensadores humanos que han habido y han existido, ¿dónde están? Es la pregunta de Pablo. Podemos responder todo: muertos. Y aunque ellos dijeron, pero más seguro para el hombre es la muerte, dirán algunos, ¿verdad? Muchos filósofos lo dijeron. Esa persona podría hoy disertar y decir, pero sus ideas siguen vigentes. Podría ser. Pero Pablo en el versículo 20 hace una pregunta muy importante. ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Es una pregunta con respuesta. La respuesta es un afirmativo: sí. Dios ha enloquecido la sabiduría del mundo, porque el mismo que ha hablado en Isaías 29:14 diciendo, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos, lo ha hecho. Y ha puesto el mensaje de la cruz, la locura de la cruz,
a lo que Pablo ha llamado la locura de la predicación. Ese es el Evangelio. El Evangelio no es sabiduría humana, no es filosofía de hombres, no es psicología barata, tampoco es automejoramiento personal, que es lo que estamos viendo hoy en nuestras iglesias. Ven a Cristo y todo te irá mejor. Ven a Cristo y moralmente serás perfecto. Ven a Cristo y dejarás todos tus hábitos pecaminosos. Por supuesto que hay una transformación moral, porque hemos sido lavados, dice la Biblia, hemos sido regenerados. Pero el Evangelio no es un automejoramiento, el Evangelio es el mensaje de la cruz. Y Pablo ahora va detalladamente decir cuál es el mensaje de la cruz. En el versículo 21 dice, pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. La versión internacional lo dice así: ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Según el designio beneplácito de Dios, Dios no quiso que el hombre conociera a Dios mediante la sabiduría humana. ¿Qué dice en Romanos 1, 18 en adelante, cuando Pablo habla acerca de la culpabilidad de Dios? Que Dios se demostró amor por medio de qué? De las cosas creadas. Pero ¿cuál fue el gran descarrío del ser humano? En vez de adorar al Creador, se inclinó ¿a qué? A adorar a las criaturas, a las cosas creadas. Y lo vemos en la historia de la humanidad. Se adoró al sol, se adoró a la luna, se adoró a cualquier cosa de la creación, o se creó un Dios según el corazón humano. Por lo tanto, por medio de la sabiduría humana, no puede jamás conocer a Dios. Mis pensamientos no son nuestros pensamientos. Mi camino no son sus caminos. Hay una distinción muy grande. Y esto va muy claro. Los filósofos de la antigüedad, lo que Pablo está aquí atacando en su tiempo, querían conocer quién era el logos, ese discurso, ese verbo. Y hablaban de logos, Aristóteles y toda la gente. ¿Qué dice Juan? Primera de Juan 1. El verbo, que lo traduce la Reina Valera 60, otras traducen palabras, es el término griego logos. Y ese logos es Cristo. En el principio era el verbo. ¿El principio de qué? Del mundo. O de autoexistencia. Preexistir eternamente para siempre. Y el verbo estaba con Dios. Y el verbo era Dios. Punto. Lo que ningún filósofo en 500 años pudo llegar a entender. Dios lo reveló por medio de su Hijo, al apóstol Pedro. ¿Fue por sabiduría humana? ¿O fue por revelación e inspiración divina? Es la diferencia. Y a lo mejor uno lee y dice, bueno, Pablo está atacando aquí la filosofía de su tiempo. Y aunque en cierta medida atacó la filosofía de su tiempo, al principio más amplio que abarca todas las épocas y todas las décadas. Y miren lo que dice el versículo 22, como habíamos dicho. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Ya lo vimos con anterioridad. Lo que el Señor le dijo a los judíos y lo que los griegos siempre buscaban. ¿Qué le pasó a Pablo cuando fue a predicar en la Roma? Dio una buena defensa en Hechos. Dio el cartel al Dios conocido y dijo, voy a hacer apología y defensa del cristianismo. No abrió las escrituras. Primera vez que Pablo no abre las escrituras para predicar. Su audiencia eran filósofos griegos, aunque muchos eruditos
Dicen que no es descabellado pensar que esos filósofos griegos tuvieron en sus manos la Septuaginta, que es la versión de los 70, es decir, una traducción que hicieron los judíos de la diáspora que no estaban en Israel, de las escrituras hebreas al griego. Por lo tanto, esos filósofos griegos no eran tan ignorantes y eran antiguos. Sin embargo, Pablo cerró y nunca en ese discurso tocó o dijo, como está escrito, como hacían con los judíos, sino que él empezó a disertar con él. Pero ¿qué pasó? Cuando Pablo llegó a la locura de la cruz, ¿qué dijeron los griegos? Venezolanamente este bicho se volvió loco. Gracias por tu mensaje, pero lo que dijiste fue una babosada. A nosotros no nos gusta ese mensajito de la cruz de tu tierra. Nos vamos. Y dice que unos poquitos nada más creyeron, Dionisio y otras personas más creyeron. Y eso es lo que debemos entender, mi hermano. Es lo que debemos entender. Pero miren lo que dice Pablo. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezaremos, y para los gentiles locura. Ahora miren lo que dice el 24. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Lo que él está diciendo aquí muy claramente es que para los llamados hay un grupo totalmente diferente, un grupo compuesto tanto de judíos como de gentiles. Cristo es poder de Dios y Cristo es sabiduría de Dios. Para los griegos locura, pero para nosotros, dice Pablo, Cristo es poder de Dios y es sabiduría de Dios. Es totalmente diferente. Totalmente diferente. Y esta es la gran pregunta, y no se desconcentre, mi hermano, de lo que estamos hablando. La pregunta es totalmente perspicaz. Y en esta pregunta, ¿la cruz para ti qué es? ¿Escándalo? ¿Locura? ¿O poder de Dios y sabiduría de Dios? Una gran diferencia. Una gran diferencia. Solo pensemos, ¿por qué nuestras iglesias están como están? ¿Por qué la vida de los creyentes está como está? ¿Por qué hay indiferencia? ¿Por qué hay apatía? ¿Por qué hay tanta blasfemia dentro del pueblo de Dios? ¿Por qué hay tanta ignorancia? Porque hay que ser sinceros, somos ignorantes de la Escritura. Totalmente ignorantes. ¿Por qué esta gran ignorancia? Porque para muchos el Evangelio de Jesucristo, la cruz de Cristo, no es donde Dios demostró su poder, sino que para algunos es un escándalo, para otros es locura, para otros es costumbre. Pero no pueden decir como Pablo, Cristo es poder y sabiduría de Dios. Es una gran diferencia. Es una gran diferencia. Sin teología de la cruz no tienes evangelio. Sin teología de la cruz no tienes cristianismo. Sin teología de la cruz no tienes santificación. He sido juntamente crucificado con Cristo. Esas son palabras metafóricas y lindas que Pablo se inventó porque se tomó un día un alcacerse y eso lo dijo con paracetamol. Pablo no estaba loco. Pablo había entendido claramente el mensaje de la cruz. Cuando Ananías fue y le dijo, yo no voy a hablar por este tipo porque este tipo nos perseguía, el Señor le dijo, anda porque es muy útil, porque le voy a enseñar lo que es padecer en la carne los sufrimientos de la cruz de Cristo. Teología de la cruz, señores. No teología de la gloria. Ven a Cristo y te saldrá todo bien, teología de la gloria. Ven a Cristo y Cristo resolverá tu problema, que no es el reino de Disney que cortamos una lámpara y el sal y nos cumple todos los caprichos nuestros. Pero la Biblia dice, hermano, lo dice la Biblia, que el Señor va a cumplir todas las peticiones de tu corazón.
El salmista lo dice: Jehová cumplirá su propósito en mí. Su propósito. El salmista ni siquiera se aventura a decir mi propósito. Lo que yo quiero, lo que yo busco, lo que yo deseo, lo que yo anhelo. Y te lo diré muy claramente, mi hermano. La teología de la cruz, el mensaje de la cruz, como diría Pablo, va a destruir cada deseo inocuo y mismo que hay dentro de tu corazón. Cualquier deseo que no le lleve la gloria que Dios es digno y que Dios merece, la va a reventar. Te lo va a quebrar. Y cuando vemos la iglesia cristiana, cuando la iglesia se reúne, ¿qué vemos? Ay, hermano, la vida cristiana está difícil. ¿No? Y hermano, ay, hermano, y ay, hermano. Ve los años. Hay aflicciones, hay lloros, hay llanto, hay crujir. Pero es delante de un Dios grande. Lo que Pablo dice: dinamis todo peor, el poder de Dios está en la debilidad. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad, Pablo. Y por eso Pablo puede decir: cuando soy débil, entonces allí cuando soy fuerte. No por mí, sino porque me llamó. Y es totalmente diferente. Veamos bien con la teología de la santificación. Viene un hermano, es creyente, el hermano está progresando en la gracia. Entendamos santificación no como dejar de pecar. Si piensas que santificación es dejar de pecar, mi hermano, te doy una noticia: eres un legalista. Pecarás menos en la santificación, pero no es dejar de pecar. Si la santificación es todo mirar bien y tener una sonrisa, sí, porque Cristo te salvó, no has entendido el Evangelio. Amén. La santificación es un proceso del Espíritu Santo llevado conforme a la imagen del Señor Jesucristo, progresivamente todos los días. Y se consuma, obviamente, en el último paso, que es la glorificación eterna. Ahora bien, un hermano está creciendo en la gracia. Viene un hermano que le dice: hermano, felicidades, estás creciendo en la gracia. El Señor te está usando. Gloria sea a Dios. No, ese no es teología de la cruz. Si a nosotros hay algo digno de ser reconocido en nuestras vidas, es gracias a la cruz de Cristo. No es gracias a nuestro esfuerzo. Es totalmente diferente. Es la teología de la cruz puesta en práctica. Totalmente diferente. Y mira lo que Pablo dice: porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Versículo 25. Versículo malinterpretado desde muchos puntos. Y desde pequeño lo escuché. Prácticamente quiere decir que Dios es insensato, porque está loco, y que Dios es débil. Pablo utiliza una ironía retórica, como burla el sistema de la sabiduría humana. Y lo que él quiere decir: que lo insensato de Dios, entre comillas, es más sabio que la sabiduría de ustedes. Y lo débil, entre comillas, de Dios es más fuerte que los hombres. A lo que Pablo quiere dar a entender que el mensaje de la cruz, que es locura para los que se pierden, para los hombres el mensaje de la cruz es insensato. Pero en realidad es lo más sabio que hay. Y para los hombres el mensaje de la cruz es débil. Un Dios sufriente, un siervo sufriente, Isaías 53. Pero Dios dice que eso es más fuerte que los hombres. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Y es algo que hoy no se pone a pensar en las iglesias. No se pone a pensar absolutamente nada. Si yo les digo y les hago una pregunta: ¿cómo Dios se manifiesta? Piensa.
Lo primero que va a pensar tu mente es virtuosidad, grandeza, esplendor, potencia, poder. Algo tan magnífico que tus ojos deben ser derretidos. ¿Qué dice Hebreo? Dios hablando de muchas formas de los padres. Lo quiso hablarnos por medio de tiempo, de su Hijo Jesucristo. Mis hermanos, Dios se da a conocer completamente la cruz. Completa y absolutamente en la cruz. Allí es donde se da a conocer. Y es triste ver que los hermanos de hoy, lo único que hablan, lo único que dicen, algunos se obsesionan con el pecado, otros se obsesionan con una vida triunfalista, utópica, que nunca es real, un triunfalismo tan mentiroso que solamente son ellos engañados cuando ellos echan los cuentos de su vida y su día a día. Otros no sé qué pensarán, lo único que piensan es por las cosas del mundo. Y cuando dice, no tengas amistad con el mundo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice Jesucristo. Todos estamos tan obsesionados en todas las cosas que no deberíamos pensar. Y cuando la Biblia habla que el verdadero conocimiento se encuentra en la paz de Cristo Jesús. Primera de Juan empieza así: lo que hemos visto, lo que hemos contemplado, lo que hemos oído, lo que hemos palpado acerca del verbo de la vida. Pablo dice: yo no vengo, Juan no viene con cuentos humanos. Juan no viene con historietas. Él experimentó la verdad. Entonces, si a Dios queremos verlo, en gritos, como están haciendo los niños pentecostales de hoy, en ladridos, en visiones, en sueñitos, en sensaciones, en cosas magníficas que yo oro y tiene que caer una centella allá en la montaña de Humano. Mi hermano, no sé qué estamos haciendo, pero hemos perdido el tiempo. Hemos perdido el tiempo, el mensaje de la cruz. Y lo diré muy claro: muchos están empeñados en que Dios los trate como los judíos. Señalan que viven, señalan que han sido dadas. Y si Dios le da las señales, entonces para que con los ojos vean y al mismo tiempo no puedan ver, con los oídos oigan y no entiendan, para que no se arrepientan y se conviertan de sus propios pecados. Porque si no puedes ver el poder de Dios en la cruz de Cristo Jesús, ¿cómo puedes decir como Pablo: no te avergüences del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Por supuesto, porque el Evangelio de hoy no es el Evangelio de la cruz. El Evangelio religioso, el Evangelio legalista, el Evangelio libertino, en cualquier tipo de Evangelio que quede bien, un sistema de conducta moral, un sistema para pasártelo bien, un sistema nada más para calmar tu conciencia llena de culpa, pero no está Cristo en su cruz. Y si Cristo no está, no tienes nada. Ponte a pensar, ¿qué tienes si sacas a Cristo de tu cristianismo? Nada. Bueno, yo antes no pecaba, pero ahora peco menos. ¿Bien? Igual te vas a ir al infierno si no tienes Cristo. Igualito. Bueno, yo antes bebía y fumaba, y era mujeriego, y era esto y aquello. Y los filósofos intentaron perfeccionarse moralmente, pero sin Cristo no tienes nada. Es el mensaje de la cruz, no es nada. Y es lo que tenemos hoy: filosofía, automejora, autocompasión, amor propio, una estupidez humanas. Y Dios le ha dicho que destruirá la sabiduría de los santos y el entendimiento de los entendidos. Dios lo desprecia porque Dios no lo necesita. Pablo le dice: ¿y cómo creerán si no hay que les predique? Preciosos son los pies de los que anuncian la paz. Soy el único medio
que Dios estableció para que los hombres sean salvos. La locura de la cruz. Eso es el Evangelio. No un Jesucito de cartón, paupérrimo, liviano, casi que afeminado en nuestras iglesias. Un Cristo sin poder, que cuando se predica la cruz, lo único que se hace es romantizar la cruz. ¡Ay, qué triste! Murió por mi culpa. Es una verdad mucho más amplia que eso. El justo por los injustos. Tú y yo somos unos desgraciados pecadores. Y hasta el día de hoy merecemos esa cruz, más que ayer. Y si esa verdad a ti no te muere en tu corazón, en tu mente, te lo diré muy claro. Tu cristianismo es un cristianismo de cartón. No es conocido el Evangelio. Es nada más venir, oh sí, bueno, qué lindo es mi iglesia. Y alabaré porque eres Dios, Señor. Ay, mi corazón rebosa de palabras buenas y parecemos al salmista en el Salmo 45. Es ver nuestra necesidad de la cruz de Cristo. Y es lo que Pablo ahora va a decir. Mira lo que dice en el versículo 26. Pues hermanos, yo lo voy a leer en la versión internacional. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios en un criterio meramente humano, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Y el versículo 27, la Reina Valera dice: sino que los necios del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y los débiles del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo establece aquí una identidad, hay un enfoque aquí de identidad en Pablo. De los creyentes corintios le dice: no soy sabio, no soy poderoso, no son de noble cuna, o sea, no pertenecen a la aristocracia de Corinto, de los griegos. No son gente que según la sabiduría humana y el criterio humano merecen ser dignos de algo bueno. Y Pablo lo contrasta. Dice: a los necios, a los débiles y a los viles escogió Dios. Necio, débil y vil. Qué triste es ver en la iglesia cuando se enseña la doctrina de la elección divina con arrogancia. Hermanos, es que somos elegidos. ¿Elegidos en qué? ¿Y por qué? ¿Y para qué? El versículo 29. A fin de que nadie se jacte en su presencia. Pablo nos da una bofetada en la boca y dice: ni se te ocurra jactarte, porque eres necio, vil y débil. Por eso te escogió Dios. Eres necio, pecador, insuficiente, débil, menospreciable. No puedes hacer nada por ti mismo. Y Dios te amó. No por lo que eres. ¿Acaso tal vez a pesar de lo que eres? Sino por lo que Dios ha querido hacer en Cristo Jesús. Somos aceptos en el amado, dice Pablo. Es diferente. Totalmente diferente el mensaje de la cruz. ¿Cómo sonaría esto? Con las palabras de Lutero entonces de la teología de la gloria de nuestra iglesia. Sencillo. Cuando los hermanos sufren temporadas de desierto espiritual, de aflicción espiritual, con pecados recurrentes, con hábitos pecaminosos, sale el hipersanturrón en la iglesia. Que prácticamente lo que él está diciendo, lo vil, lo débil, lo menospreciado son ustedes. Pero Dios hizo una excepción conmigo. Yo fui escogido porque soy especial. Y eso lo vemos en Israel. Israel es llamado. ¿Qué le dijo Israel en Deuteronomio 7, versículos 7 al 16? Israel, cuando yo te escogí, tú eres el pueblo más insignificante de todos. No eras fuerte, no eras grande, no eras ribombante, no había ninguna gloria en ti, no había nada digno de que mis ojos te vieran. Te escogí porque eras débil.
y era menospreciado a los ojos del mundo. Y es la diferencia. Y luego la gran obsesión del cristianismo fue una gran obsesión de una espiritualidad y de una santificación por la teología de la gloria, por el esfuerzo, por lo que soy. Miren esta diferencia. Un cristiano que tenga 50 años en el Evangelio y no se sienta más pecador que el primer día que conoció a Cristo, perdió el tiempo. Perdiste el tiempo. Golpeaste al aire, como dice Pablo. No, Pablo dijo, yo no soy lo que golpean al aire. ¿Cuál carrera corriste, muchacho? Diría Pablo. ¿Cuál diadema estás queriendo alcanzar? Y es lo que nos vende. Un cristianismo que dice, no, todo saldrá bien. No somos teletubbies en los vendes, hermano. Somos peregrinos. En un mundo caído, en un mundo que se opone a Dios y aún peleando con una carne que detesta la santidad. Y es en la debilidad nuestra que el poder de Dios se perfecciona. Te lo diré muy claro. Si nosotros no experimentamos la debilidad, el poder de Dios nunca se manifestará en nuestras vidas. Y te lo diré de una manera diferente. Dios demostrará tu poder, creando cada día más debilidad en tu vida y en mi vida. Es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Totalmente. Y es lo que Pablo aquí enseña. ¿Quién escogió? Que ya me quedan 15 minutos. En el Antiguo Testamento, Dios eligió a quién, a Jacob o a Saúl. ¿Qué dice Romanos? A Jacob, ¿eh? ¿Quién era más objeto de un aborrecimiento humano? Por un dicho, hermano, en toda la forma de la palabra, pretencioso, maltencioso, vivo, malintencionado, hipócrita, traicionero, perspicaz, malicioso, manioso. Pero Dios amó a Jacob y aborreció a Saúl. Porque no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios quiera tener misericordia. Eso es gracia. Sansón, desde los púlpitos, lo escuchó miles de veces. Sansón se fue al infierno. Hebreos 11 dice el gobierno de la vida. Entonces, esos púlpitos tendrán que ponerse a cuenta con el que escribió Hebreos a ver si Sansón no lo iba a decir, según el criterio de ellos. Porque ahí está la sabiduría humana. ¿Cuáles son los puntos que se ponen porque Sansón no fue al cielo? Mujeriego, bebedor, rompió su voto de nazareo, se dejó que se le cortaran el cabello, era bebedor de vino, de sidra, pero Sansón fue aceptado por Dios porque Sansón hizo un acto heroico, agarró las columnas y la lanzó encima. Sansón no fue salvo por mérito, fue salvo por gracia. Y la gracia de Dios que se dio manifestada, digamos por la palabra de Pablo, dinámico, pero el poder de Dios se manifestó y hizo que el cabello creciera en lugar de simbolismo. El Espíritu Santo le dio la fuerza, porque no es que le era fuerte las 24 horas al día. Dice que era como el Espíritu de Dios posaba sobre él. Y como fruto de esa gracia, como evidencia de esa gracia, hizo entre comillas ese acto heroico. Pero no fue aceptado porque las columnas le cayeron encima. Misericordia quiero y no sacrificio. Si al caso vamos, que él quisiera un sacrificio humano. Que no es así. David, un hombre conforme al corazón de Dios, tremendo asesino. La tarea para poder casarse con la hija de Saúl era volarle el prepucio a todos los filisteos. Más de 1000 prepucios en un saco. Mejor que un urologo. Volando prepucios por doquier. Asesino, sanguinario. Dios le dijo, tú no vas a construir el templo porque tú eres un hombre de sangre, se lo voy a destinar a tu hijo, Salomón. Y David, pero fue considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Gracia o mérito.
Sabiduría divina o sabiduría humana. Rahab, la ramera, en la genealogía de Cristo. Nada más porque por el problema de Cristo. Gracias, mi hermano. No me. Y Mateo lo pone, la ramera. No porque Mateo sea un misógino, machista, un judío empedernido que odiaba a las rameras, recalcando la gracia. Pablo, asesino. ¿Qué dice Pablo? Pablo lo dice. Antes yo fui un asesino y perseguidor de la iglesia que no soy digno de este llamamiento. Mas ahora, por la gracia de Dios, soy lo que soy, punto. Ahora te pregunto, cristiano, ¿eres libre? ¿Eres menospreciado? Porque esos son a los que Dios ha escogido. Porque ahí es donde el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Y el mensaje de la cruz es para ese tipo de personas. Cuidemos a los cristianos cuando dicen, miren que esté firme, que no caiga. ¿Cómo se predica? Un sensacionalismo. Miren que esté firme, que no caiga. Ay, todo el mundo anda hipervigilancia. Pecado, pecado, pecado. Y el pecado en todos lados no lo venga dentro de Dios. El pecado está en todos lados. El diablo está en todos lados. Dice, miren que esté firme y que no caiga. Que el orgullo no nos ciegue. Y que la estúpida sabiduría que aún queda en nosotros, que es la sabiduría humana, no nos descarrile el mensaje de la cruz. Esa es la verdad. Y miren, mis hermanos, nos quedan 10 minutos. Y dice, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ese es el propósito. Nadie debe jactarse de la presencia, en la presencia del Señor. Absolutamente nadie. Dios me ama. Y da lo mismo con nosotros. Cuando hablamos con hermanos, cada uno de nuestra propia vida, no mi valor. No, yo hago esto. No, yo sigo al Señor. Hermano, al diablo, por lo que sirvamos, no sirvamos. Dios no mide su amor por lo que hacemos. Mide su amor por lo que Él es. Y Él es amor. Y somos amados en Cristo. Fuera de mí nada podéis hacer. Si no hay unión mística con Cristo, no recibimos ninguno de los beneficios a mí. Cristo está ahí. La cruz de Cristo está ahí. La teología de la cruz está ahí. Pero lo convertimos en la teología de la gloria humana. Muy rápidamente. Mira lo que dice, más por Él está en nosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Todo. Cristo es todo. Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Ah, pero esa gloria, ese glorificarse, no es como muchas veces lo vemos. La gloria sea para el Señor, no, se cambia la voz, ¿no? Una voz sublime, santurrona, llena de santidad, de poder. El que se gloría en el Señor, se gloría en la divinidad. Ahí es donde está la verdadera gloria. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Si me vas a destruir, Señor, destruyeme. Si me tienes que moldear 100,000 veces, moldéame 200,000. Esa es la gloria. Engloriarse en el Señor. Lo diferente. Tenemos luchas, ay, no queremos confesarlas, porque ¿qué pensarán los hermanos de nosotros? Que no me debe interesar lo que piensa un mortal igual que yo. Hermano, te lo diré si no te lo he dicho, te vas a morir y yo no voy a morir. Él es pecador y yo soy pecador. Él es imperfecto, yo soy imperfecto. Estamos en el proceso de la salvación, igualitos los dos. Y necesitamos a Cristo más que a Dios. Si no entendemos esta verdad, el mensaje de la cruz entonces para nosotros es cántaro o es una locura. Pero no es entonces el poder de Dios. Esta es la gran verdad. Y para finalizar, para recordar una memoria histórica muy grande.
Miren lo que antiguos predicadores, antiguos teólogos han dicho de esta verdad, no es algo nuevo. Porque se predica esto en la iglesia y la gente se da por los ojos, ay, esto es nuevo. Yo sabía que era la cruz, pero yo pensaba que lo que me salvaba era un pedazo de madera. Prácticamente lo que quieren decir. Juan Crisóstomo, predicador del siglo IV del cristianismo, dijo: la cruz es el trofeo de Dios contra el diablo. Decía acá. Es lo que conocemos como Christus Victor. Cristo siempre victorioso. Venció el pecado, la maldad y la muerte de la cruz. Agustín de Hipona, un gran teólogo. Dios eligió lo débil para que la gloria sea solo suya. Y es cierto. Y es cierto. ¿Cuántas veces escuchamos en los púlpitos, hermano, ora, dile, Señor, dame fuerza en mi debilidad, Señor, dame para que yo pueda seguir adelante? No, no oremos así, hermano. Señor, tu poder se perfecciona en mi debilidad. Y si soy útil en mi debilidad, bien sea, Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Una cosa es confianza, mi hermano, y otra cosa es querer que Dios remueva la debilidad. Si Dios remueve nuestra debilidad, el mensaje de la cruz dejará de ser el poder de Dios para nuestra vida. El mensaje de la cruz dejará de ser el poder de Dios para tu vida y para mi vida. Dios creará debilidad en ti hasta la muerte, como Jacob. Descoyuntó a un enfermo peleando con el ángel. Y cuando se presentó con Faraón, ¿qué dijo Jacob? Malos pocos han sido mis días. Malos y pocos han sido mis días en esta tierra. Es totalmente diferente. Lutero dijo: la teología de la cruz destruye la teología de la gloria humana. Calvino, con su gran libro Las Instituciones, dijo: Cristo crucificado es el corazón del Evangelio. Lo hemos quitado, lo hemos removido del púlpito. Hemos puesto al hombre, hemos puesto las payasadas, hemos puesto el entretenimiento, pero Cristo lo removemos. Por lo tanto, mis hermanos, para que te lo lleves, ciertas aplicaciones en nuestra vida. Esto habla contra un elitismo espiritual. Ningún grupo, sean eruditos, ricos, líderes, carismáticos, lo que sea, puede monopolizar el Evangelio. Nadie es dueño del Evangelio. Nadie es digno del Evangelio. Nadie es merecedor del Evangelio. Ya basta, hermanos, de vivir como que si el Evangelio fuese que nosotros debemos perecerlo o ser dignos. Ya basta de presentar el Evangelio también así. El Evangelio es para lo más vivo y lo más menospreciado. Verdadera sabiduría no está en el conocimiento secular, sino en conocer a Cristo crucificado. Cuando dijo: yo me propuse a predicar a Cristo y este crucificado. Debemos entender que el poder de Dios se manifiesta en la debilidad. Así como Pablo, la iglesia debe confiar en Dios, no en métodos humanos. Si quitamos y removemos la debilidad de nuestra vida, nada más te queda, mi querido hermano, como 1% de la Biblia, porque todo es debilidad. Debilidad y Cristo. Cristo nos fortalece, la debilidad se nos fortalece. Mis hermanos, el Evangelio no es filosofía moral, sino poder de Dios. La predicación debe exaltar a Cristo, no más nadie. El Evangelio confronta el enfoque centrado en el ser humano. Por lo tanto, mis hermanos, la pregunta de hoy es: ¿en qué áreas de tu vida estás dependiendo de la sabiduría humana en vez del mensaje de la cruz? Voy a dejar cierto pecado para ser aceptado por Dios. Sabiduría humana. Eso no es el mensaje de la cruz. Te haré una pregunta mejor. ¿Estás dispuesto a abrazar la locura de la cruz? Porque no es único que salga. La locura de la predicación, no. La locura de la cruz. Sin Cristo no somos nada.
Fuera de Él, nada podemos hacer. Mis hermanos, concéntrate en conocer quién es Cristo y que ha hecho en la cruz de Calvario. Es imposible que tengamos años y años y años y años y años y años del Evangelio y no entender nada. Es triste. Hay gracia, por supuesto. Pero el gran problema no es que Dios no se haya revelado. El gran problema es que tú, mi querido hermano, y yo somos tan autosuficientes y queremos ser tan grandes y tan fuertes. Somos tan tontos que no pensamos que el poder de Dios se demuestra en la vida. Y Dios trabaja y cuida todos los días de nuestra vida. Pero tú y yo estamos tan ciegos que queremos ver lo que Él aparezca, nos llame. Samuel, y nosotros, ay, ven aquí, Señor. El Señor no nos va a tratar así. El Señor va a tratarnos tal y cual como Él trabajó con los apóstoles en la debilidad. Para que hasta el día de la muerte podamos depender de Cristo. Así que, hermano, oremos al Señor y démosle gracias por su palabra. Gracias, Señor, por tu palabra. Perdónanos, Señor, porque el mensaje de la cruz es lo principal y lo más importante, Señor. Perdónanos, Señor, porque sin una vida centrada en lo que tú has hecho en la cruz, ¿cómo podremos llamarnos cristianos, Señor? Tristemente se nos ha vendido un cristianismo cultural, un cristianismo religioso, un cristianismo propagandístico, nada más de cumplir ciertos patrones, ciertas reglas, ciertas normas. Pero el Evangelio es tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Es conocerlo a Él, estar unido indisolublemente con Él, en una unión íntima y espiritual con Cristo. Perdona nuestra ignorancia, Señor. Perdona nuestra dura cerviz. Perdónanos, Señor. Porque queremos condimentar con sabiduría humana tu Evangelio. Enséñanos a través de la debilidad. Que tu poder y tu gracia se perfeccionen, Señor. Que tú escoges, Señor, son vasos de barro, como dice Pablo. Que tu gracia está allí, escondida en vasos de barro, no de oro ni de plata. Sino que de lo más vil y menospreciable tú nos escogiste, Señor. No para avergonzar a los santos por lo que somos, porque lo que somos y lo que pudimos ser antaño es basura. Sino que tu poder se perfecciona, Señor. Sino que tu poder, Señor, se demuestra por medio de la altura de la cruz. Ánclanos a la cruz de Cristo. Y haznos dependientes de Cristo, Señor, cada día más. Gracias por el nombre de Cristo. Amén. Amén.